Hacia el año 430 antes de nuestra era, un filósofo griego propuso una de las ideas más fecundas de la historia del pensamiento. La realidad está compuesta de átomos y vacío. Leucipo, el fundador del atomismo, se enfrentó al desafío más radical de su época, el de Parménides, que había negado el movimiento, la pluralidad y el cambio. Leucipo respondió atomizando el ser en infinitas partículas indivisibles, los átomos, y admitiendo la existencia de un no ser relativo, el vacío, necesario para que esos átomos puedan moverse. Todo lo que existe es combinación de átomos en el vacío. Todo lo que ocurre, ocurre por necesidad, sin dioses, sin finalidades, sin inteligencia. En esta lección exploraremos el nacimiento del atomismo, la respuesta más radical al problema de Parménides y el origen de una visión materialista del cosmos que resonará durante siglos. El problema filosófico central de Leucipo puede formularse a través de una pregunta fundamental: ¿cómo salvar el movimiento y la pluralidad sin negar las exigencias lógicas de Parménides? Parménides, un siglo antes, había planteado el desafío más radical de la filosofía presocrática. Con una lógica implacable, había demostrado que el ser es uno, inmutable y eterno. El movimiento es imposible, porque moverse implicaría pasar del ser al no ser. La pluralidad es imposible, porque si hay muchos seres, cada uno debe ser distinto de los demás, y la diferencia implicaría no ser. Todo lo que percibimos, el cambio, la variedad, el devenir, es apariencia engañosa. Leucipo acepta la lógica de Parménides, pero no sus conclusiones. Concede que el ser debe ser pleno, sin mezcla de no ser. Concede que debe ser eterno e inmutable, pero niega que deba ser uno. El ser puede ser infinito en número. Cada átomo es un pequeño ser parmenídeo, una partícula indivisible, plena, eterna, inmutable. La pluralidad queda salvada multiplicando el ser, no disolviéndolo. Y queda un segundo paso. Para que los átomos se muevan, necesitan espacio. Ese espacio es el vacío, el no ser relativo. Leucipo admite que el no ser existe, pero no en el mismo sentido que el ser. El vacío no es una cosa, es la ausencia de cosa, el espacio donde los átomos pueden desplazarse. Con átomos y vacío, el movimiento y la pluralidad quedan salvados sin traicionar la lógica de Parménides. El ser es pleno, el no ser es espacio, y el cosmos es la combinación de ambos. Las fuentes para el pensamiento de Leucipo plantean un problema singular. No conservamos ningún escrito que pueda atribuirse con seguridad a su autoría. Su figura histórica es escurridiza. Algunos autores antiguos, como Epicuro, llegaron a negar su existencia, atribuyendo todo el atomismo a Demócrito. La mayoría de los estudiosos, sin embargo, acepta su realidad histórica y su papel como fundador de la escuela atomista. Su pensamiento se conoce a través de testimonios indirectos. La fuente principal es Aristóteles, que atribuye a Leucipo la doctrina de los átomos y el vacío, y discute sus argumentos en la física y la metafísica. Aristóteles es un testigo crítico pero informado. Distingue claramente entre Leucipo como iniciador y Demócrito como desarrollador del sistema. Teofrasto, su discípulo, resume la doctrina de Leucipo en el Tratado sobre las sensaciones, donde lo presenta como el primero en formular el atomismo. Simplicio, ya en el siglo VI, transmite testimonios adicionales y discute la relación entre Leucipo y Demócrito. Del propio Leucipo solo conservamos una cita textual, transmitida por el compilador Estobeo: ninguna cosa nace en vano, sino todas por razón y por necesidad. Es una frase breve, pero densa. Todo ocurre conforme a un principio racional y necesario, sin azar ni finalidad. Es el único fragmento que la tradición atribuye directamente al fundador del atomismo. El contexto histórico de Leucipo está dominado por el desafío de Parménides, que había cambiado para siempre las reglas del pensamiento presocrático. Parménides había negado el movimiento y la pluralidad con argumentos lógicos de una fuerza nunca vista. El ser es uno, inmutable, eterno. Moverse implicaría pasar del ser al no ser, y el no ser no existe. Ser distinto implicaría no ser otra cosa, y el no ser no existe. Lo que cambia, lo que se mueve, lo que es múltiple,
es apariencia engañosa. Tras Parménides, ningún filósofo pudo ignorar este desafío. ¿Cómo explicar el cambio sin traicionar la lógica? Las respuestas anteriores a Leucipo habían intentado salvar la pluralidad conservando elementos inmutables. Empédocles propuso 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, que no cambian nunca, pero que se combinan y separan por 2 fuerzas, el amor y el odio. Anaxágoras propuso infinitas semillas cualitativamente distintas, mezcladas y separadas por el nous. Ambas respuestas conservaban la cualidad en los principios. Los elementos tenían propiedades, las semillas tenían colores, sabores, texturas. Leucipo dio un paso más radical. Aceptó el ser pleno de Parménides, pero lo multiplicó. Infinitos seres indivisibles, los átomos. Y eliminó la cualidad. Los átomos no tienen color, ni sabor, ni textura. Solo tienen forma, orden y posición. Las cualidades que percibimos son secundarias. Derivan de cómo se combinan los átomos. Es una simplificación radical, casi elegante en su audacia. Con Leucipo, el atomismo nace como la respuesta más radical al problema de Parménides. El ser es pleno, el no ser es vacío, y el cosmos es la combinación de ambos. La tesis fundamental de Leucipo se articula en 3 pilares: el átomo, el vacío y el cosmos como combinación. Primer pilar: el átomo. El átomo es la partícula mínima de ser, plena, sin vacío interior, indivisible, eterna, inmutable. Es un pequeño ser parmenídeo, pero, a diferencia del ser de Parménides, no es uno. Es infinito en número y en formas. Y no tiene cualidades. El átomo no es caliente ni frío, no es dulce ni amargo, no tiene color. Solo tiene forma, orden y posición. Esas 3 diferencias bastan para explicar toda la variedad del mundo. Segundo pilar: el vacío. El vacío es el no ser admitido como espacio. No es una cosa. Es la ausencia de cosa, el lugar donde los átomos se mueven. Leucipo se atreve a dar el paso que Parménides había prohibido. El no ser existe. Pero existe de un modo relativo. El vacío no es un ser, sino la condición de posibilidad del movimiento de los seres. Sin vacío no hay movimiento. Con vacío, los átomos pueden desplazarse, combinarse y separarse. La pluralidad y el cambio quedan salvados. Tercer pilar: el cosmos como combinación. Todas las cosas son combinaciones de átomos en el vacío. Nada más existe. Lo que llamamos nacimiento es agregación de átomos. Lo que llamamos muerte es disgregación. Nada nace de la nada. Nada se destruye en la nada. Los átomos son eternos. Solo cambian sus configuraciones. Y los mundos se forman por torbellinos de átomos que se agrupan sin diseño, sin inteligencia, sin fin. Recordemos de nuevo el fragmento conservado de Leucipo que lo resume. Ninguna cosa nace en vano, sino todas por razón y por necesidad. No hay azar, no hay dioses, no hay propósito. Solo átomos en movimiento y la necesidad de sus combinaciones. Los argumentos de Leucipo son 3, y cada uno respalda un aspecto distinto de su tesis: la indivisibilidad del átomo, la existencia del vacío y la pluralidad de los principios. El primer argumento es el argumento contra la división infinita. Si la materia se dividiera infinitamente, acabaría disolviéndose en la nada. Imaginemos un trozo de pan. Lo partimos en 2, luego en 4, luego en 8. Si este proceso no tuviera fin, si pudiéramos seguir dividiendo sin límite, llegaríamos a fragmentos cada vez más pequeños, hasta que no quedaría nada. El ser se disolvería en el no ser. La división debe detenerse en un límite. Partículas indivisibles, sin vacío interior, que ya no pueden fragmentarse. Ese límite es el átomo. Sin átomos, el ser no tendría consistencia y el cosmos se desvanecería en la nada. El segundo argumento es el argumento del movimiento. El movimiento es un hecho de la experiencia. Las cosas cambian, se desplazan, se transforman. Negarlo es negar la evidencia. Pero sin espacio vacío no puede haber movimiento. Lo lleno no puede desplazarse sobre lo lleno. Si todo estuviera completamente lleno, nada podría moverse, porque no habría espacio para moverse. Luego el vacío existe. Negar el vacío es negar el movimiento, y negar el movimiento es negar la experiencia.
El vacío es la condición de posibilidad del movimiento. El tercer argumento es el argumento de la pluralidad. La experiencia muestra una pluralidad innumerable de cosas distintas: piedras, plantas, animales, astros, hombres. Si el ser fuera uno, como decía Parménides, no habría pluralidad. La pluralidad exige una pluralidad de principios. Los átomos, infinitos en número y en formas, explican la diversidad del mundo sin recurrir a cualidades. Cada forma atómica produce un efecto distinto al combinarse con otras. La variedad de las cosas no es apariencia, es el resultado real de infinitas combinaciones de átomos distintos. Las implicaciones del pensamiento de Leucipo son de un alcance extraordinario. 4 destacan por su importancia. Primera implicación: la respuesta definitiva a Parménides. Leucipo acepta la lógica de Parménides. El ser es pleno, eterno, inmutable, pero multiplica el ser en infinitos átomos. El movimiento y la pluralidad quedan salvados. Los átomos se mueven en el vacío y se combinan de infinitas maneras. La tradición presocrática encuentra su culminación. Después de Leucipo, la física de los principios llega a su forma más radical. No hay cualidades, no hay fuerzas, no hay inteligencia. Segunda implicación: el materialismo radical. Solo existen átomos y vacío. No hay nous, como en Anaxágoras. No hay aire inteligente, como en Diógenes de Apolonia. No hay amor y odio, como en Empédocles. Todo lo que ocurre es combinación mecánica de átomos. No hay finalidad, no hay propósito, no hay designio. Frente a Anaxágoras y Diógenes, Leucipo elimina toda teleología. La necesidad sustituye a la inteligencia. Tercera implicación: la explicación mecánica del cosmos. Los mundos se forman por torbellinos de átomos que se agrupan sin diseño. El orden emerge de la necesidad, no de un plan. Es la primera cosmología puramente mecanicista de la historia. Sin dioses, sin fines, sin conciencia. La ciencia moderna, desde la física de partículas, retomará esta intuición. El cosmos como resultado de partículas en movimiento que se combinan conforme a leyes. Cuarta implicación: el legado en Demócrito. Leucipo funda el atomismo. Demócrito lo desarrollará en toda su extensión: física, cosmología, epistemología, ética. La distinción exacta entre maestro y discípulo es difícil de trazar, porque la tradición a menudo los cita juntos. Pero los antiguos son unánimes: Leucipo inició el camino. Sin Leucipo, el atomismo de Demócrito, y con él, el de Epicuro y Lucrecio, no habría existido. El atomismo de Leucipo plantea problemas interpretativos que han ocupado a los estudiosos desde la antigüedad. 4 destacan por su importancia. El primer problema es la naturaleza del vacío. El vacío es el no ser admitido. Pero ¿cómo puede existir lo que no es? Leucipo distingue entre no ser absoluto y no ser relativo. El vacío no es una cosa, no es un cuerpo, pero no por ello deja de ser real. Es el espacio donde los átomos se mueven. Sin embargo, ¿es el vacío un principio independiente, con la misma dignidad ontológica que el átomo? ¿O es solo una condición del movimiento, algo derivado? La cuestión no está resuelta en los testimonios conservados. El segundo problema es el peso de los átomos. Aristóteles atribuye el movimiento de los átomos a su peso. Caen en el vacío como caen los cuerpos. ¿Pero es esto fiel a Leucipo? Algunos estudiosos dudan. El peso podría ser una adición posterior de Demócrito, o una interpretación del propio Aristóteles, que proyectaba su propia física sobre el atomismo primitivo. La cuestión es importante, porque afecta a cómo entendemos el movimiento atómico original. ¿Era caída? ¿Era vibración? ¿Era torbellino? El tercer problema es la historicidad de Leucipo. La tradición le atribuye obras, pero no conservamos ninguna cita directa salvo el fragmento de Estobeo. ¿Es Leucipo un autor histórico o una construcción retrospectiva para dar legitimidad al atomismo? Epicuro llegó a negar su existencia. La mayoría de los estudiosos, sin embargo, la acepta, basándose en los testimonios de Aristóteles y Teofrasto, que lo tratan como una figura real y distinta de Demócrito. El cuarto problema es la formación de los mundos. Leucipo habla de torbellinos de átomos que se agrupan y forman mundos. ¿Pero qué inicia el torbellino?
Si no hay inteligencia ni finalidad, la formación de los mundos debe ser un proceso puramente mecánico. Sin embargo, la explicación del paso del caos atómico al orden cósmico sigue siendo problemática. ¿Cómo emerge el orden del caos sin un principio ordenador? El debate historiográfico sobre Leucipo se ha centrado en tres cuestiones: su historicidad, su relación con Demócrito y su posible deuda con Oriente. La primera interpretación es la de Cyril Bailey, quien defendió la historicidad de Leucipo y su papel como fundador real del atomismo. Bailey reconstruyó su doctrina a partir de los testimonios de Aristóteles y Teofrasto, distinguiéndola de la de Demócrito. Para Bailey, Leucipo formuló los principios fundamentales: átomos, vacío y necesidad, mientras que Demócrito desarrolló el sistema en toda su extensión. La distinción entre maestro y discípulo es históricamente fiable. La segunda interpretación es la de Geoffrey Kirk, quien adoptó una postura más crítica. Kirk cuestionó la posibilidad de separar con nitidez a Leucipo de Demócrito en las fuentes. La tradición a menudo los cita juntos, y lo que se atribuye a Leucipo podría ser una retroproyección de doctrinas que en realidad pertenecen a Demócrito. Sin embargo, aceptó que Aristóteles los distingue con cierta consistencia, lo que sugiere una base histórica real. El debate sigue abierto. La tercera interpretación es la de Walter Burkert, quien analizó las posibles conexiones entre el atomismo griego y las cosmologías orientales, especialmente la India. La idea de átomos y vacío no es exclusiva de Grecia. Escuelas indias contemporáneas sostenían doctrinas similares sobre partículas indivisibles y espacio vacío. Burkert sugiere que Leucipo, como Jonio, pudo tener acceso a estas ideas a través de los contactos comerciales y culturales con Oriente. La cuestión de la influencia oriental en el atomismo sigue siendo un tema de debate. Llegamos al final de nuestro recorrido por Leucipo y el nacimiento del atomismo. 3 ideas para recordar. Primera, el átomo y el vacío. Leucipo responde a Parménides multiplicando el ser pleno en infinitos átomos indivisibles, eternos e inmutables. Y admite el vacío como no ser relativo, el espacio sin el cual no hay movimiento. Átomos y vacío, nada más existe. Todo lo demás, las piedras, las plantas, los animales, los astros, es combinación de estos dos principios. Segunda, la necesidad sin teleología. Todo ocurre por razón y por necesidad. No hay dioses, no hay inteligencia, no hay finalidad. Los mundos se forman por torbellinos de átomos que se agrupan sin diseño. El orden emerge de la necesidad, no de un plan. Es la primera cosmología puramente mecanicista de la historia. Tercera, el nacimiento del atomismo. Leucipo funda una tradición que Demócrito desarrollará en toda su extensión, Epicuro difundirá en el helenismo y Lucrecio cantará en versos latinos. El atomismo es la culminación de la física presocrática, la respuesta más radical y más fecunda al problema de Parménides. Su influencia atraviesa los siglos y llega hasta la física moderna. Para concluir, Leucipo descompuso el ser en átomos y abrió el vacío. Con 2 principios, lo lleno y lo vacío, explicó el movimiento, la pluralidad y el cosmos. La física posterior, en todas sus formas, es heredera de aquel gesto. Para quienes deseen profundizar en el pensamiento de Leucipo y los orígenes del atomismo, las fuentes imprescindibles comienzan con las ediciones clásicas de los fragmentos. La de Diels y Krans sigue siendo la referencia canónica para el texto griego. La traducción comentada de Kirk, Raven y Scofield, publicada en español por Gredos, ofrece un excelente acceso al contexto. La edición de Alberto Bernabé en Alianza es la más accesible para el lector hispanohablante. En cuanto a los estudios, Carlos García Gual, en Los orígenes de la filosofía, de los presocráticos a Platón de 2002, sitúa a Leucipo en el contexto del pensamiento presocrático y analiza su papel como fundador del atomismo. Marcos Martínez Hernández publicó en 2010 Demócrito y el atomismo antiguo, un estudio en español que dedica capítulos a Leucipo y a la distinción entre maestro y discípulo. Para una visión clásica, Cyril Bailey publicó en 1928, disponible solo en inglés,
un estudio monumental sobre los orígenes y el desarrollo del atomismo griego. En la próxima lección de filosofía abordaremos a Demócrito, el gran desarrollador del sistema atomista. Empezaremos por su cosmología y su física. Los átomos en movimiento, la formación de los mundos, la explicación mecánica de los fenómenos naturales y la profundización de la respuesta materialista al problema de Parménides. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.